bajar el costo de vida. Ese se ha vuelto uno de los ejes de la campaña de la economista Laura Raffo, que el lunes pasado presentó sus primeras propuestas de campaña. El librillo, titulado Propuestas para hacer historia, responde a inquietudes y reclamos que Laura Raffo y su equipo recibieron durante una gira por todo el país que realizaron en el segundo semestre de 2023. En este documento, que tiene 110 páginas, se incluye una batería de medidas para, por ejemplo, desburocratizar y digitalizar el Estado, favorecer la competitividad, atraer inversiones que, según el equipo que trabajó en estas tareas, empezarían a bajar precios en Uruguay. Pero además hay medidas para generar 15.000 puestos de trabajo entre la población de menos de 25 años y quienes no han podido terminar sus estudios de ciclo básico. En fin, estos son titulares nada más. Les propongo en los próximos minutos que profundicemos en estas y otras propuestas. Para eso están con nosotros dos invitados. Saludo por un lado a la doctora Valentina Arlegui, coordinadora de los equipos técnicos de la campaña de Laura Raffo. Valentina, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y por otro, saludo al economista Gonzalo Baroni, referente en los temas económicos. Gonzalo, también, bienvenido. Buenos días, Emiliano, buenos días a todos, un gusto estar nuevamente por aquí. Sí, a los oyentes les suena ese nombre y si están siguiendo la emisión de video les suena verlo a Gonzalo, por ejemplo, en ese lugar de la mesa, ¿no? ¿Cuántos años estuviste en las tertulias? Bueno, y yo creo que 6, 7 años por lo menos, en este lugar. Ahora justo estábamos hablando los cambios edilicios que hemos tenido y cuando estábamos, bueno, en el local anterior que también. Bueno, así que un gusto reencontrarte ya con en este otro rol. Pero bueno, te hemos tenido, claro, en los últimos meses has estado en otro tipo de notas sobre tu papel en el MEC, ¿no? Exacto, como director nacional de educación, que bueno, también tengo ese rol y ese espacio. A propósito, Valentina Arlegui es... en su tarea de gobierno, directora general de Secretaría en el Ministerio de Trabajo. Es así. ¿Y eso implica que el número 3 en la cartera? Exactamente. Y la verdad que una cartera que ha sido desafiante todos estos años, ¿no? O sea, llegamos y a los 8 días pandemia, y realmente fue muy duro, aprendimos mucho y la verdad que muy orgullosa del equipo que tiene el Ministerio de Trabajo, que obviamente me corresponden las generales de la ley, pero muy contenta y orgullosa de la gestión que venimos llevando a cabo. ¿Qué edad tenés? Entré con 32, tengo ahora 36. ¿Gonzalo? 38, entré con 34. Bueno, vamos a... Sub 40, Emiliano. Sí, bueno, sub 40, estaba tratando de ubicarlos en una categoría así. Vayamos a este documento, a este librillo digital que se dio a conocer el lunes. ¿Cómo lo definen globalmente? ¿Qué es este paquete de propuestas? Bueno, esto lo hablábamos un poco en la previa. Son las bases programáticas de una precandidata que plantea algo disruptivo dentro del Partido Nacional, pero dentro del sistema político. Por eso también este documento, que puede sonar extenso para mucha gente y a veces hasta hacíamos la chanza o la gracia entre nosotros de, bueno, ¿cuánta gente efectivamente leerá 111 páginas y con estos extensos capítulos? Pero el problema es que... Claro, son 110, 111 páginas, pero tienen un diseño gráfico muy cuidado. Tiene alguna foto, tiene alguna foto. Es un poquito menos, así que... Pero asusta, cuando uno abre el PDF asusta, pero lo que está bueno es la segunda pregunta, que es, no todo el mundo va a leer todo, pero va a leer lo que le interesa. Entonces teníamos que ser detallados en las propuestas puntuales. Sí, más que nada también es explicar un poco cómo nació este documento. Y este documento nosotros, la candidatura de Laura la venimos trabajando hace mucho tiempo, no fue este año, no esperamos a las elecciones internas para que ella tomara la decisión y arrancar todo esto, sino que todo el 2023 se vino trabajando mucho y muy bien. Y eso implicó una gira por todo el Uruguay, en la cual fuimos recogiendo diferentes inquietudes, problemáticas, bien bajadas a tierra. Desde que no se conseguía un especialista en algunos lugares del interior, desde los tiempos que demoraban, el problema de los precios de frontera, el problema de que Uruguay es caro y en definitiva un montón de problemáticas que nos fueron planteando a lo largo y ancho del país. Y en función de eso, este documento es el resumen y como todo este tipo de obras siempre están en construcción, porque en definitiva uno nunca la termina, sino que la abandona para presentarla y después la retoma, es el trabajo de más de 130 técnicos que de manera desinteresada y muy comprometida nos regalaron su tiempo, su conocimiento, su saber, su experiencia y tratamos de volcarlo ahí hay que resaltarlo, con la colaboración y la dirección de Francisco Fay también, que
tuvo la difícil tarea a veces de compilar todo esto, de darle un cuerpo y una unidad que a veces es tan difícil. Así que bueno, realmente muy orgullosos de estas propuestas para hacer historia. Para terminar esta descripción general, ustedes vienen del oficialismo, ¿no? Esta es una precandidatura dentro del Partido Nacional. Entonces, ¿de qué va lo que ustedes están ofreciendo a la ciudadanía acá? Lo pregunto porque Álvaro Delgado habla de un segundo piso de transformaciones. Y acá veo que hay otro término parecido, una segunda ola de transformaciones. Sí, no nos vamos a poner en términos temporales quién habló primero de segundas espacios y demás. Laura Raffo lo ha planteado desde casi el inicio de su candidatura que, bueno, es necesario continuar con esta línea de gobierno, pero profundizando algunos aspectos, y por eso hay un segundo momento y se necesita... Laura utiliza mucho la palabra audacia. Es bastante audaz esta propuesta que se hacen en muchas áreas, porque hay cosas que se pudieron hacer, hay cosas que nos faltó profundizar, porque vino una pandemia y tuvimos casi 2 años con un tema sanitario bastante grave, pero sin embargo se ha avanzado muchísimo. Podemos hablar en términos económicos a nivel macro, algunos temas a nivel micro, a nivel laboral. Podemos ir repasando muchas áreas exitosas. Pero lo que el ciudadano quiere saber y qué va a votar ahora es, bueno, pero ¿qué hacemos? Reelección no hay, eso está claro, pero hay matices y profundizaciones en algunos aspectos. Bueno, esto es lo que se propone desde la candidatura. ¿Y para qué? Porque Laura Raffo habla en la introducción de llevar a Uruguay a un nuevo nivel de desarrollo. Exacto, ahí digo, complementando lo que decía Gonzalo, nosotros estamos muy orgullosos de este gobierno, estamos muy contentos de lo que se ha venido haciendo, de hecho somos parte de este gobierno. El problema es que los ciclos terminan y nosotros queremos realmente poner el pie en el acelerador para terminar de reformas que se han comenzado. Se hizo mucha cosa, se hizo la reforma de la seguridad social, la transformación educativa. Ahora, cuando uno está en el gobierno es muy difícil estar conforme, porque también la tarea nunca se termina y siempre van a quedar cosas por hacer. Y nosotros entendemos que esta segunda ola de transformaciones es necesaria para llevarnos a ese Uruguay que queremos. ¿Para qué hacemos política? Hacemos política para mejorar y cambiar la realidad de los uruguayos. Y nosotros entendemos que en esas propuestas para hacer historia está el Uruguay que nosotros soñamos y que queremos para nosotros y para nuestros compatriotas. Vamos a meternos ya en algunos capítulos. Laura Raffo insiste mucho desde que está en la precandidatura con la promesa de bajar el costo país y en especial el costo de vida. Un concepto central de la campaña aparece según lo que ella resalta y también dicen los asesores. ¿Por qué? ¿Se reconoce que este gobierno se quedó corto en esa materia? No, acá surge una pregunta que es histórica en un país que tiene una matriz que ha sido construida entre blancos, colorados, después el Frente Amplio, donde el Estado tiene una parte muy importante en la vida de todos nosotros. El tema es que cuando empezamos a discutir que es un país caro, la gente dice, bueno, hay que achicar el Estado y ya está. Y eso es una respuesta muy simplista. Nosotros lo que tenemos claro, y es un tema muy filosófico, que es el Estado tiene que acompañar al individuo, no tiene que entorpecer su vida cotidiana, no tiene que meterse en cosas que no tiene que meterse, tiene que estar ahí para regular lo que necesariamente es indispensable y tiene que estar para acompañar y potenciar otro tipo de aspectos. Por eso cuando hablamos de abaratar el costo de vida, bajar el costo de vida de los uruguayos, es de los uruguayos. A nosotros, más allá, lo que suceda en el Estado es auxiliar, es acompañante de lo que pasa a cada uno de nosotros. Pero a ver, la inflación alcanzó mínimos, históricos mínimos que no se veían hace años. 3,8%, ¿no? En los 12 meses cerrados en marzo. La mejor en 20 años. Y el gobierno, todos destacan ese avance. ¿Y eso no es suficiente? Bueno, en la economía no vamos a empezar a hablar de cosas que podemos estar aburriendo hasta ahora, pero la economía, cuando uno distribuye rápidamente los temas, puede hablar de lo macro y lo micro. Nosotros tenemos notas sobresalientes a nivel macro, o sea, podemos hablar de inflación, podemos hablar de riesgo país, podemos hablar de cómo se ve al país por parte no solamente de los organismos, sino de nuestros vecinos, los países en general, los inversores. La inversión extranjera directa es de las más grandes en la historia del Uruguay. Nosotros tenemos, además, por ejemplo, tú hablabas de los precios, la inflación, estamos hablando de la actividad, la creación de empleos que se ha hecho en el último tiempo. Hay muchos números que marcan a nivel macroeconómico notas sobresalientes. Sin embargo, a nivel micro
hay algunos aspectos que hay que mejorar, porque el Estado tuvo que tomar algunas decisiones, el gobierno tuvo que tomar algunas decisiones y tuvo que priorizar. Por ejemplo, el acceder a mercados internacionales, el acceder a créditos. Bueno, esas cosas tuvo que priorizarlas porque pasamos por una pandemia y pasamos por un aspecto que el país además tenía algunas desorganizaciones a nivel general, y fue uno de los ejes de campaña también de Luis Lacalle Pou y todos nosotros cuando en el año 2019 ganamos. Ahora vienen reformas microeconómicas. Las reformas microeconómicas son estas, las que les llega muy rápidamente y de una manera más tangible, las macro también, pero las micro son las que le llegan de una manera muy tangible al bolsillo de todos los uruguayos. A ver, ¿cuáles? Porque ustedes, por ejemplo, hablan de desburocratización, digitalización del Estado. ¿Están hablando de eso? Sí, estamos hablando de eso. A ver. En realidad, yo creo que en sintonía con lo que decía Gonzalo, acá capaz es el mejor ejemplo de la segunda ola de transformaciones. Logramos ordenar, en este periodo se logró ordenar la casa, que venía desordenada. A nivel internacional tenemos buena calificación, lo cual nos permite acceder a créditos mucho más baratos, pero Uruguay termina siendo estructuralmente caro. Eso implica que lo que pagamos de alquiler, lo que pagamos los alimentos, o sea, que el dinero en el bolsillo de los uruguayos no rinde como a nosotros nos gustaría. Tenemos lo hecho en este periodo para poder apoyarnos y con la audacia con la que hacía mención, volver a las transformaciones o seguir con las transformaciones. ¿Por qué la desburocratización del Estado? Y es sencillo, nosotros desde el punto de vista filosófico entendemos que es el sector privado el que tiene que generar empleo. Nosotros creemos que el empleo es la herramienta principal para desarrollarnos y poder mejorar todos los aspectos de pobreza y vulnerabilidades que tiene la población y la sociedad. Y es a través de la desburocratización del Estado que nosotros vamos a lograr bajar costos para esas personas que emprenden, que tienen un emprendimiento pequeño, que a su vez con esa baja de los costos vamos a lograr que generen mucho más empleo. Y te pongo el ejemplo concreto de las mermeladas. Una persona que de repente compra fruta, la procesa y hace una mermelada, si la quiere transportar de Montevideo a otro departamento, tiene que pedir 2 o 3 permisos. Tiene que tener un vehículo habilitado, tiene un permiso para circular por Montevideo, otro por Canelones, otro por San José, otro por Maldonado. Y todo eso complejiza la tarea de una manera realmente importante y le hace incurrir en costos que obviamente repercute en el precio de los productos. Y en definitiva es eso lo que nosotros queremos evitar. Queremos simplificar, porque, cuando hablamos de emprendedores no hablamos de grandes multinacionales y capitales, etcétera. Hablamos de repente de alguien que era empleado, que agarra la plata del despido, que pone un emprendimiento con su señora, con su familia, con lo que sea, y después por no conocer la norma, a veces por no saberlo, termina complicado con el BPS y después no se puede jubilar. Es a ese tipo de emprendedor que nosotros queremos ayudar. Ahora, en este punto les van a decir, y seguramente les han dicho ya, esa medida concretamente, ¿por qué no se aplicó ya? ¿Por qué no se aplica ahora, antes de fin de año, no? Se ha avanzado muchísimo. Pero se ha avanzado muchísimo. La están anunciando para el año que viene, en el mejor de los casos. Bueno, es como cuando uno habla de reforma del Estado, ¿no? Cuando hablas de reforma del Estado, dice, bueno, ¿y qué se ha avanzado? Se ha avanzado muchísimo. Hemos reducido un montón de trámites, un montón de cosas. El problema es que siguen habiendo algunos aspectos que hay que analizarlos, y como hoy hablábamos al principio, se hizo foco a nivel macro, y ahora estamos en lo micro, y cuando empezamos a hacer estos análisis, y estamos ya en el año electoral, y empezamos a hacer unas cosas, porque también yo te cambio la pregunta, esa pregunta que tú me haces, ¿y por qué no lo hacen ahora? Y la respuesta de mucha gente puede ser, lo están haciendo ahora porque están en campaña electoral. O sea, también hay como, ¿qué está primero, el huevo y la gallina? Hay muchos aspectos que nosotros le podemos hacer. Nosotros estamos en algunas carteras, hay cosas que nos exceden puntualmente a muchos de los que integramos este movimiento, y hay algunos aspectos que no se han podido hacer porque también hay tiempos. Hay tiempos políticos, hay tiempos económicos, y en este momento entendemos que esta segunda ola incluye desburocratizar, por ejemplo, trámites para el emprendedor, para el ciudadano común. Nosotros tenemos que salir de esa figura, y no estoy hablando de lo literario, pero estoy hablando de esa figura más benedetiana o netiana de el Uruguay gris, de los trámites del empleado público, el que su vida pasa por entre trámite y trámite, o entre las horas de oficina que está haciendo en una oficina pública gris y aburrida. Bueno, sacando lo literario, insisto, nosotros tenemos que pensar en un salto alto, que el país esté teniendo muchos emprendedores, mucha gente que no tenga que hacer parte de su vida en trámites. Entonces, hablamos de digitalización. Es un tema no solo de digitalizar, sino de descentralizar. Nosotros necesitamos en las pequeñas localidades que no tengan que trasladarse ni a las capitales departamentales ni a Montevideo, que no tengan que pagar tantos timbres, que no tengan que, por ejemplo, esto del transporte, el tema de cada una de las intendencias es un mundo aparte. Bueno, hay algunas decisiones y negociaciones que son necesarias. Ustedes insisten con un ejemplo, ese que va y viene, el de los productos de higiene, como shampoo y
Pasta de dientes, ¿no? claro. Se ha vuelto un clásico esto, ¿no? Sostiene que en el precio de estos artículos inciden mucho los trámites y el tipo de permisos que hay que gestionar para la importación, ¿no? Ahora, ¿nos juega también una especie de concentración excesiva de ese mercado en un solo importador? Lo que termina implicando un oligopolio o monopolio directamente. ¿No habría que atacar por ahí? Bueno, ahí tocas dos puntos que es, dentro de bajar el costo de vida, que es la primera sección que van a encontrar en el documento, uno habla de desburocratización y habla de la cantidad de trámites. Uno de los trámites que hay es que si tú querés traer, por ejemplo, un producto de higiene que tenga que ver con salud, tiene que pasar, por ejemplo, un trámite de tenés que estar en posesión de esa receta y tenés que demostrar, y pasa por un montón de cosas, que un análisis que al final del día, si uno quiere traer una pasta de dientes X de otro lugar o hacer otro tipo de importación, al final los costos, los tiempos y demás terminan siendo muy difíciles cuando en realidad hay empresas muy grandes que ya tienen muy aceitado eso, que lo vienen haciendo hace mucho tiempo y además tienen la publicidad necesaria. Ese es el ejemplo bien claro, pero además se cruza con lo segundo, que es dentro de bajar el costo de vida hay un tercer punto que son las políticas de competencia. O sea, hay Uruguay por un tema de tamaño. A veces se habla, Uruguay es caro porque es chico. No, pasan muchas cosas porque Uruguay es chico, pero Uruguay puede ser mucho más barato siendo chico. Sobran los ejemplos en el mundo. Pero uno de los problemas que tiene es que somos pocos además de ser chicos. Y al ser pocos se concentran fácilmente los mercados y ahí lo que proponemos específicamente es regular algunos aspectos y empezar a rediscutir, por ejemplo, que algunos mercados no estén en pocas manos. Tú hablabas de oligopolios. Significa que rápidamente puedo nombrar productos de higiene, productos alimenticios que están en 1, 2, máximo 3 empresas que además se ponen de acuerdo entre sí para marcar algunos precios. Vemos grandes superficies que tienen exclusividad de algunas marcas. Vemos algunas grandes superficies que, además de tener exclusividad, se ponen de acuerdo con otras grandes superficies para marcar algunos precios. Y esto seguramente incomoda y seguramente algunos me están planteando, y bueno, ¿y por qué no se ha hecho antes o por qué no se ha hecho después? Esto es una discusión que se da en Argentina, que se da en Brasil, que se da en el mundo entero, que a veces cuando no solamente la producción, sino también la distribución, la intermediación está en manos de unos pocos, hay algún problema. Entonces, ahí se juntan dos cosas, como te decía, trámites, pero también las reglas de juego, se junta con las reglas de juego en el mercado. Pocos vendedores o pocos oferentes. También hay algunas trabas, por ejemplo, a la importación de algunos productos. Nosotros ahora pasamos, lamentablemente hace muy poco, un proceso de sequía. Y cuando pasamos por el proceso de sequía, pasamos por un problema de suba de precios ridícula de algunos productos. El proceso de producción de algunos productos es mucho más largo que la sequía. Esto es porque razonablemente, o capaz racionalmente, cambio la palabra, se especuló cómo iban a subir los precios un poquito más adelante, pero inmediatamente que había sequía ya teníamos suba de precios. Bueno, ahí hay una discusión de cómo se está distribuyendo el mercado. Este tema da para bastante, ¿no? En definitiva, ustedes hablan de facilitar mucho más, de restringir menos las importaciones de determinados productos alimenticios, incluso frutas, verduras. Liberalizar mucho de esos productos. Todo esto implica ni que hablar una negociación, porque cuando hablas del sector de las hortalizas, no estás hablando de muchos productores. Sí. Ahí hay algunas concentraciones en algunos productos específicos, pero en general hay una distribución bastante grande, hay asociaciones, sí, hay cooperativas. El otro día estuvimos en los 40 años de las cooperativas agrarias federadas, que ahí hay una enorme cantidad de productores que llevan muchos años y tienen una tradición de décadas aquí. Sin embargo, lo que tenemos que tener claro es que no necesariamente la apertura de mercados y, en particular, la inserción internacional y el ingreso de algunos productos implica la pérdida de trabajo y de ingresos para algunos productores. Al revés, se ha demostrado en muchos productos que lo que termina haciendo es que el uruguayo diversifica sus gustos y además lo que termina haciendo es consumiendo más de otros productos. Por lo tanto, pero supongo que en el camino hay que hacer una especie de transición, hay que compensar todo ese tipo de, es una gran medidas, discusión, ¿no? Es una gran discusión que seguramente muchos de tus escuchas van a decir, bueno, hay una discusión entre proteccionismo y país moderno que se quiere abrir. Un país chico, cerrado y proteccionista no da muchas soluciones. Y nosotros estamos en un techo de crecimiento que históricamente ha sido entre 1,5 y 2% de PBI. En promedio, hemos tenido años muy buenos. La década fantástica entre el 2009 y 2019, por ingreso de inversiones extranjeras, por los precios internacionales de los commodities y demás, permitió que el Uruguay tuviera PBI muy alto.
Sin embargo, eso se pudo sostener, se rompió la tendencia histórica de tener 1,5 a 1,7, que es la histórica del crecimiento del PBI del Uruguay. No. O sea, nosotros hoy en día tenemos una red de seguridad social muy fuerte, tenemos una red de Estado muy fuerte, tenemos un proceso de indicadores en educación, en trabajo y demás, que nos destaca en la región, pero no pegamos nunca el salto. ¿Por qué no pegamos el salto? Porque siempre estamos más o menos manejando lo mismo, el Estado proteccionista y que no permite crecer el emprendimiento individual. Ahora, para terminar, para ir cerrando este capítulo, en la apertura que Laura Raffo propone está también el mercado de importación y distribución de combustibles. 2 preguntas sobre esto. Primero, lo ponen en el papel, después hay que llevarlo a la práctica. Ya se intentó, ¿no? En este mismo periodo de gobierno, desde el Poder Ejecutivo se impulsó esta medida en la LUC, nada menos que en la LUC, y no salió. Dentro de la propia coalición oficialista no salió. Entonces, ¿por qué vuelve a estar acá? Yo creo que en el momento político nosotros fuimos como gobierno también muy audaces en plantear una ley de urgente consideración, que a mí me has invitado más de una vez a hablar de ese tema en el proceso, durante un proceso de pandemia donde había determinadas restricciones económicas y donde estábamos en una coalición que estaba en proceso de solidificación, pero que además que habían algunos temores de, bueno, ¿cómo vamos a financiar algunas cosas? ANCAP es la principal empresa del Estado en cuanto a ingresos, además propone y tiene como una propaganda propia que es muy difícil ir contra eso. Está como que en los genes de muchos uruguayos. Sin embargo, lo que es bien claro es de que todo bien, todo el mundo defiende la situación actual que tenemos, pero si vamos al litoral, vemos haciendo cola en las estaciones de servicio del otro lado en Argentina, o si van a Brasil, haciendo cola del otro lado de Brasil, o aprovechando los incentivos que se ha hecho de la quita de impuestos, por ejemplo, cuando uno está yendo para Fraiventos o cuando está yendo en Paysandú. Entonces, todos tenemos algún aspecto de defender lo que planteamos, pero cuando encontramos que podemos comprar la nafta a 40, 50 pesos, nadie lo duda. Bueno, pero... Y ahí en los productores rurales, bueno, ahí hay un tema de negociación que también, Emiliano, creo que no se te escapa y no se le escapa a ninguno de los que nos está escuchando, que la coalición del 2019 no es la coalición del 2024. Ajá. Nosotros ahora tenemos un diálogo mucho más fluido, tenemos eso puede ser una saludo solidez a la bandera nada más, ¿no? Bueno, no lo es. No lo es porque constancia de que ustedes entienden que habría que hacer tal cosa y bueno, después saldrá o no saldrá. Bueno, ahora no lo es. Se está planteando por parte nuestra, porque además está muy en línea con esto que hablamos de una concepción liberal de la economía, pero liberal bien entendida. Capaz que pero ¿por qué ese término se complica la cosa, justamente? No, porque liberal bien entendida, porque capaz en el último tiempo nos hemos encontrado, por campañas electorales cercanas, vecinas y demás, cambiar o intercambiar el término libertario con liberal. Es muy distinto. Pero a ver, para terminar, efectivamente es la apertura a la importación y distribución de combustibles, la liberalización en esa materia, lo que va a cambiar el problema de los precios. ¿Por qué no mencionan a los impuestos? La carga tributaria de los combustibles es un factor muy pesado. La carga tributaria, la distribución y la competencia. Son 3 puntos que dentro del mercado de combustibles influye. La distribución es una carga muy grande. También hoy hablamos de concentración en pocas empresas. La distribución, cuando hablamos de combustible no hablamos solo de combustible, hablamos de supergas y hablamos de varios aspectos. Ahí también hay una concentración bastante grande. Está bien, pero lo tributario no aparece. Bueno, no, también aparece. También aparece y bueno, es una rediscusión de todo eso. ¿Sí? Hay que rediscutirlo. Porque, te pongo el ejemplo claro, las estaciones uruguayas que están a una distancia pequeña de la frontera, tienen la quita por un tema de competencia. Bueno, por eso. Porque si no la gente se iba para el otro lado. Bueno, entonces yo no, lo que estamos planteando no es quitar todos los impuestos, ¿no? Porque es ridículo. En el mundo todos los combustibles tienen impuestos. Lo que sí se está planteando es un precio razonable. Y para un precio razonable vos necesitas competir. Y para eso tenés que quitar el monopolio. Uno de los puntos es quitar el monopolio. ¿Pero también bajar impuestos? Bueno, también incluye muchos de esos aspectos. Pero bueno, todavía estamos en una parte primaria de esta discusión. Enseguida retomamos la entrevista con Gonzalo Goroni y Valentina Arlegui a propósito del documento que presentó este lunes Laura Raffo, precandidata a la presidencia en el Partido Nacional, titulado Propuestas para hacer historia. En Perspectiva se emite en vivo.
de lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. La economista Laura Raffo presentó este lunes sus primeras propuestas de campaña. Es un documento de 110 páginas que se titula Propuestas para hacer historia. ¿De qué se trata? Bueno, no estamos hoy en condiciones de abarcarlo completo, pero sí estamos poniendo el foco en algunos de sus capítulos y para eso nos acompañan Valentina Arlegui, abogada, directora general de Secretaría en el Ministerio de Trabajo, coordinadora de los equipos técnicos de Laura Raffo, y Gonzalo Baroni, economista, director de Educación en el Ministerio de Educación y Cultura, referente de Laura Raffo en temas de economía. Otro de los ejes del documento es creación de empleo. Laura Raffo está proponiendo generar en el primer año de un eventual gobierno suyo unos 15.000 nuevos puestos de trabajo para personas jóvenes y, por otro lado, personas que no han terminado el ciclo básico. A ver, ¿por qué ponen el foco ahí? Bien, nosotros asumimos este gobierno con un 10,5% de desempleo y hoy estamos en un 8,3%. O sea que hemos recuperado todos los puestos de trabajo que se perdieron en la pandemia y hemos aumentado en unos 74.000 puestos de trabajo. ¿Eso nos deja conformes? A ver, venimos bien, venimos por el buen camino, pero sin embargo Uruguay tiene un problema que es estructural y es que el desempleo juvenil hace muchos años que es el triple del desempleo promedio de la población. Y eso obviamente a nosotros nos desvela y nos inquieta porque nos parece que Uruguay es un país que tiene que darle oportunidades a sus jóvenes. Y por eso fue que pensamos y proyectamos esta propuesta. Y al mismo tiempo se mezcla con otra cosa. Uruguay, como veníamos diciendo, es caro y es caro para contratar. Por cada 1.000 pesos que se le paga al trabajador, a la empresa le cuesta 1.430. ¿Y eso qué indica? Indica una realidad que para el empleador es carísimo tener un empleado y para el empleado esa plata a veces no le rinde como nos gustaría. Por eso, en base a eso fue que fue diagramada esta propuesta. ¿Por qué 15.000? Porque nos parece que es lo viable, nos parece que es lo atendible. Nosotros en eso, y todo a lo largo del programa y en realidad de las propuestas para hacer historia, lo que tuvimos siempre en consideración es que fuera real, que se pudiera llevar a cabo. Ahora volvemos al número, pero expliquemos qué es lo que ustedes plantean, qué instrumento plantean, porque mencionan una serie de exoneraciones. Exactamente, justamente, ¿no? Es una exoneración del 15% de los aportes personales que hace el trabajador y a su vez una exoneración del 7,5% que es el aporte patronal que le cuesta al empleador tener ese empleado. Eso implicaría... O sea, exoneración total. Exacto. Exoneración de aportes patronales y personales, los exacto. dos. Una inversión del Estado, obviamente para que esas personas tengan beneficio jubilatorio, para no dejar caer la cápita de FONASA, pero luego una exoneración total. Esa propuesta costaría unos 40 millones de dólares, que nosotros no lo vemos como gasto, pero lo vemos como inversión. Costaría 40 millones de dólares al año si hubiera 15.000 puestos nosotros de sostenemos trabajo. que con si esto se generaran 15.000 puestos de trabajo. Podemos generar 15.000 puestos de trabajo. Ese es el cálculo que ustedes hacen. Pero mi pregunta es, ¿cómo saben que con esta exoneración que proponen, efectivamente va a haber un movimiento en el mercado? Y bueno, como te comentaba en el bloque anterior, estas propuestas vienen de recorrer Uruguay, de hablar con las personas y de recoger esas problemáticas y tratar de dar respuesta. Nosotros tenemos en muchos casos, o sea, en Uruguay el 95% de las empresas son micro, pequeñas o medianas, o sea que en definitiva son los principales que generan empleo. ¿Y qué termina pasando? Que hay muchos emprendedores, hay muchos empresarios que en definitiva con lo caro que es contratar y muchas veces con el miedo a contratar, no están generando esos empleos. O cierran más temprano, o trabajan más ellos. Y a veces cuando uno va a los comercios, estoy hablando en Montevideo y también en el interior, y se entrevista y conversa y te dice, no, yo prefiero abrir 2 horas menos, o a veces trabajar yo jornadas de 10, 11 horas y no contratar a nadie. ¿Y por qué? Y porque me es caro y al mismo tiempo muchas veces tengo miedo de los reclames laborales que puedan suceder. Entonces nosotros, estudiando esa realidad, viendo que Uruguay es el segundo país más caro para contratar, tiene un 43% de impuestos para eso, entendemos que esta propuesta va a redundar en la creación de 15.000 nuevos puestos de trabajo. Esa es una estimación que ustedes tienen, ¿no? Sí, por supuesto. No se puede asegurar, o sea, va a haber un instrumento disponible. Bueno, verán ojalá los uruguayos pasa. nos eligen y podamos demostrarte que lo logramos. No, porque lo que ustedes están diciendo es que destinarían a este plan una cifra que permitiría que fueran 15.000 los puestos de trabajo. Exactamente.
Falta saber que la reacción del mercado sea esa, efectivamente. Bueno, esto fue pensado en base al estudio del mercado. Y nos pareció que con las empresas existentes, etcétera, eran 15.000 los que se pueden crear. Ahora, ¿de qué sueldos estamos hablando? Estamos hablando de sueldos. Esto busca ser para dos poblaciones: para los menores de 25 años y para las personas que ganan menos de 30.000 pesos. Y en definitiva, a ver, es muy difícil entrar a un trabajo como primera experiencia y ganar más de 30.000 pesos en la mano. No es real. Y lo que busca es incluso, a ver, post pandemia nosotros tenemos que muchos comercios han empezado con el mercado digital, han empezado a vender por internet, por las redes, y todo eso implica un manejo de la tecnología que muchas veces los jóvenes tienen y que pueden aportar su experiencia, su saber y sus habilidades para potenciar todo este mercado. Nosotros nos imaginamos tareas de apoyo, obviamente, en empresas y también desde el manejo de las redes, ser community manager, etcétera, y darle la oportunidad de tener esa primera experiencia laboral y de entrar a ese mercado laboral que muchas veces es muy difícil. Cuando uno va y recorre y habla, te dicen: yo quiero que mi chiquilín consiga trabajo, y no consigue porque le piden experiencia. ¿Y cómo puede tener experiencia si tiene 18 años y recién terminó el liceo? Entonces, en definitiva, esto pretende ser una muleta o una ruedita en la bicicleta para lograr esa inserción en el mercado laboral. Están hablando del aprendiz también. Estamos hablando de la creación de una categoría aprendiz que iría entre los 18 y los 21 años. Justamente con esa... Nosotros a veces pensamos los contratos laborales con una cabeza muy del sistema taylorista fordista, donde la persona iba a la fábrica y daba sus 8 horas de trabajo a un empleador y las vendía. Y hoy en día, y a veces la persona que entraba a una empresa era la misma empresa en la que se jubilaba. Eso no es real, eso no es el mundo laboral actual. Hoy el mercado laboral es mucho más dinámico. Muchas veces lo hablamos con los jóvenes que están 6 meses y quieren otro desafío y a veces renuncian sin tener otro trabajo. O sea, la cabeza hoy es diferente. Y por eso esta categoría de aprendiz es justamente para fomentar la creación de empleo, porque esta categoría de aprendiz sería también para tareas no técnicas, para jóvenes de 18 a 21 años, máximo de 18 meses, y la particularidad que tiene es que no genera indemnización por despido. Sí genera licencia, sí genera salario vacacional, sí genera aguinaldo, pero en definitiva, si el empleador en algún momento pone fin a ese contrato, no genera la deuda de la indemnización por despido. ¿Y el salario? El salario es el salario mínimo nacional, sí. Entonces, ¿cómo entran esta pieza en coordinación con la otra que mencionábamos recién? Se combinan. Si tiene entre 18 y 21 años, hace uso de esta figura y tiene además las exoneraciones siempre y cuando el salario sea menor a 30.000, que lo va a hacer, pues es un salario nacional. Y si tiene entre 21 y 25, solamente goza de la exoneración. En los dos casos aparece la exoneración total de aportes. Sí, exactamente. Y a ver, nosotros lo que apostamos es que después esa inserción en el mercado laboral sea efectiva, ese empleador esté contento con la persona que contrató y quede en la empresa, ¿no? Para lo cual también tendría el beneficio que está previsto en la ley 19.973, que es la ley de empleo que tenemos vigente, que son unas exoneraciones particulares de determinado porcentaje, dependiendo si es un trabajador varón, si es mujer, si es jefe de familia, si tiene discapacidad, para justamente que esa inserción y ese puesto de trabajo se mantenga. Enseguida, en el final de la entrevista, vamos a otro de los capítulos de esta propuesta programática de Laura Raffo. Ingresamos en la última parte de la entrevista con la doctora Valentina Arlegui, coordinadora de los equipos técnicos de Laura Raffo, y el economista Gonzalo Baroni, referente justamente en esa materia. Del documento que se dio a conocer esta semana, que es tan amplio, voy a elegir como tercer foco, o podría decirse segundo, si colocamos los anteriores en un único orden, lo que es el otro gran asunto de preocupación para los uruguayos según las encuestas, ¿no? Seguridad ciudadana. A ver, primero les pregunto y después afinamos. ¿Cuánto innova, cuánto cambia con respecto a lo que se está haciendo en este periodo en materia de
seguridad pública. Y cambia de manera sustancial, creo yo, básicamente porque, a ver, todo a lo largo de las propuestas está el elemento de la tecnología como transversal, ¿verdad? Esto es la utilización de la tecnología para el Estado y para solucionar los problemas de la ciudadanía. Con respecto a la seguridad, hacer foco o previo diagnóstico. Nosotros, por primera vez desde la vuelta de la democracia en el Uruguay, si la tendencia se mantiene, este gobierno le va a entregar al gobierno que venga un país con menos delitos de los que asumió. Nosotros venimos desde el 85 para acá en una tendencia creciente en la mayoría de los delitos, y si mantenemos la tendencia actual, los delitos van a haber disminuido, con excepción de los homicidios y la violencia doméstica. Pero todo el resto de los delitos va a estar en menor grado, lo cual creo yo que es algo muy positivo. ¿Por qué esta segunda ola de transformaciones? Porque nosotros entendemos que hay elementos claves, como lo son, por ejemplo, el allanamiento nocturno, que se va a plebiscitar en las próximas elecciones, que le va a permitir, en este caso a la policía, allanar viviendas y lugares donde se están cometiendo delitos una vez que haya caído el sol. Hoy lo que nos pasa es que sabemos que se está cometiendo un delito, a las 5 de la tarde lo podemos hacer y ya a las 6:30, cuando es invierno, no se puede. Y creemos que esa es una herramienta clave para poder justamente reprimir ese delito que muchas veces se da en la noche. Otro punto importante que me gustaría destacar es la conversión de 1.000 efectivos que hoy están en el Ministerio de Defensa Nacional, una vez capacitados, para el Ministerio del Interior. También otro foco importante es ampliar la Guardia Republicana con destacamentos en 33, en Rocha, en Ciudad del Plata y en algún punto del oeste que ahora no recuerdo, creo que era Paysandú, justamente entendiendo que es la Guardia Republicana la que tiene más eficiencia en ese combate. Bueno, nosotros hay algo que no podemos negar, y es que hoy tenemos una lucha que dar contra el narcotráfico. Los delitos se han vuelto más violentos. Uruguay ha sido durante muchos años un país de tránsito de estupefacientes, y eso hace que muchas veces ese tránsito se tenga a su vez que pagar con droga. Y entendemos que también de la mano de la tecnología, porque proponemos duplicar las cámaras de seguridad pasando de 12.000 a 24.000 y mejorando, porque ya se ha hecho en un 70%, pero nosotros queremos llevarlo al 100% de la presencia de escáner en el puerto, vamos a tornar a Uruguay un país menos atractivo para sacar la droga hacia Europa y hacia Estados Unidos. Esa es un poco la estrategia que tenemos en materia de seguridad en cuanto a la represión del delito. Bueno, a eso iba, ¿no? Toda esta enumeración está la parte de la tiene prevención, que ver con la represión. ¿Qué pasa con la prevención? ¿Qué pasa con el enfoque amplio a propósito de seguridad ciudadana, ¿no? Bien. En la parte de prevención, nosotros creemos también en el uso de la tecnología. Se ha venido implementando y se va a continuar y profundizar esa tecnología que permite distinguir dónde hay o dónde son los mayores focos de tiroteos, y ahí ir a combatirlo en el lugar o a prevenirlo en el lugar. Creemos en los líderes comunitarios insertos dentro de las comunidades, que a veces son tan difíciles, sobre todo acá menciona a Montevideo, porque tal vez es lo que más conozco, pero también lo hay en el interior, sin duda, en ciudades como San Carlos, etcétera. Bandas que ya están en el territorio infiltradas, y nosotros entendemos que a través de los líderes comunitarios nos va a permitir detectar quiénes son los que en definitiva llevan al resto a tener esos comportamientos, quiénes son los que esperan a los chiquilines a la salida del liceo para convencerlos que dejen de ir a estudiar y comprarles una moto y darles las herramientas que tal vez en una joven edad son más tentadoras para abandonar el sistema educativo y comenzar por el lado del delito. Creemos también que junto con el Ministerio de Salud Pública hacer una campaña en prevención en uso de drogas efectiva, llevando a territorio los riesgos y las consecuencias de consumir, y más a temprana edad, nos va a ayudar también a prevenirlo desde ese punto de vista. Mencionaron hace unos minutos la duplicación de las cámaras de videovigilancia. Sí, de 12.000 a 24.000. Sí, ahora, ¿dónde colocan esa medida? ¿Dónde la colocan? ¿En la represión o en la prevención? En ambas. Le pregunto porque justamente hace unos días, en una entrevista acá en Perspectiva con el ministro Martinelli, aparecía ese tema, el tema de las cámaras de videovigilancia, a partir de la queja, de la insatisfacción de vecinos, por ejemplo, de esta zona de acá de Montevideo, en cuanto a que las cámaras no estaban siendo utilizadas para incidir sobre un delito que está en curso, por ejemplo, ¿no? Que estaban sí siendo utilizadas después, una vez que pasó algo, para, bueno, identificar a los responsables,
eventualmente llegar a ellos, investigar, etcétera. Cuando al arranque habían jugado un papel importante disuadiendo efectivamente, ¿no? La respuesta del ministro fue que sí, se había aumentado la cantidad de cámaras, pero no había personal suficiente para hacer el seguimiento minuto a minuto de lo que esas cámaras estaban mostrando, que en teoría habría que incorporar más personal a esos efectos. Entonces, bueno, ahora que ustedes plantean esto, mi pregunta es, ¿el esquema de duplicación de cámaras va acompañado de un esquema de refuerzo del personal? Y bueno, obviamente entiendo que sí. La propuesta previa era 1.000 efectivos más, transformados desde el Ministerio de Defensa, capacitados hacia el Ministerio del Interior. A ver, yo creo que las cámaras primero previenen. Vas a tener menos ganas de cometer un delito si sabes que te están filmando y después te van a ir a buscar y saben dónde estás. O sea, eso obviamente que disuade que cometer un delito. Después sirve también para la represión del delito, porque en definitiva, y ahí también con identificación facial, es mucho más fácil ir a buscar a la persona que cometió el delito. Tener más efectivos, y sí, obviamente, una de las propuestas que nosotros también hacemos es que las embajadas sean custodiadas con personal del Ministerio de Defensa y no con policías. Eso liberaría, si no recuerdo mal ahora, 150 policías también que se van a abocar a lo que es la prevención y la represión. Implica también la creación de una policía turística, que también en esta zona es tan importante porque tenemos todo el turismo de cruceros. Esa policía turística lo que va a intentar es prevenir y reprimir, asesorar también a los turistas cuando están, que visitan la Ciudad Vieja y los alrededores del centro de Montevideo, y también eso disuade a que vengan las personas que saben que hay turistas y que en definitiva uno cuando está de vacaciones está un poco más distendido a veces y con algunos elementos de valor para cometer delitos, sobre todo en esta zona de acá, de centro y Ciudad Vieja. ¿Y en las cárceles? No se mencionaba las cárceles para nada. Bueno, hay un tema de mejora del sistema penitenciario que es una discusión que se da. Bueno, tú tenías una conversación con Juan Miguel con respecto a algunas de las situaciones que se dan. Más temprano, sí. La entrevista a las 8 fue con el comisionado parlamentario para el sistema carcelario a propósito de la apertura ayer de un nuevo centro universitario en una cárcel, el cuarto, ¿no? En el caso concreto del Penal de Libertad. Bueno, ustedes pueden ver, y tú lo has visto en el programa, que hay una parte específica de educación en cárceles que lo que se plantea, bueno, desde el Ministerio de Educación y Cultura hemos hecho un análisis, un diagnóstico de relevamiento del analfabetismo en las cárceles, y para eso hemos accionado y hemos contratado más personal específicamente para alfabetizar a mucha de la población, porque bueno, esto es una respuesta de mediano a largo plazo. Acá lo que estamos proponiendo es profundizar ese dispositivo de detección del analfabetismo, pero además una mayor contratación de docentes dentro del sistema penitenciario. También se suma, hay un tema de humanizar ese sistema, que el sistema penitenciario, y acá también cuando se habla de crear nuevas plazas, sí, crear nuevas plazas, pero también lo que ha hecho este gobierno y lo que nosotros pretendemos profundizar es crear plazas, pero en condiciones dignas, porque no alcanza simplemente con, crear más espacios, pero nosotros nos encontramos en el año 2020 y nos ha tocado a muchos de nosotros recorrer varias unidades penitenciarias. No tenían baños en algunos aspectos, no tenían horas de luz natural para pasar durante la jornada. O sea, yo entiendo cuando algunos detractores o algunos opositores plantean que pero en realidad no alcanza solo con encarcelar a la gente, sino que hay que mejorar. Bueno, pero durante 15 años nadie mejoró esa situación dentro de las cárceles. Y no alcanza simplemente con liberar presos, como en algunos de los procesos. Por ejemplo, en el programa del Frente Amplio se habla de desprisionalizar a la población carcelaria. ¿Qué es eso? Bueno, ayer en la entrevista con Suena Fernando muy Pereira, esa aclaración A mí me preocupa aparecía. mucho. A mí me preocupa mucho. Me retrotrae a la ley de humanización del sistema carcelario, que esa es una discusión que se ha dado. 80% reincidieron. Pereira aclaraba, más allá de que el término quizás no fue feliz en su inclusión en el programa del Frente Amplio, aclaraba que no se estaba hablando de liberar presos. Se estaba hablando, por ejemplo, de contemplar las iniciativas y el planteo que ha hecho el propio comisionado parlamentario, ¿no? En cuanto a que la cárcel como única solución para quien comete un delito no es la solución más adecuada, que hay que buscar otras formas de castigo, entre comillas, que no implican necesariamente
la ida a convivir con un ámbito que termina siendo muchas veces escuela del delito adicional, ¿no? Por ahí creo que era la yo creo que Pereira está bien que tome las ideas o alguna de las ideas del comisionado parlamentario. Lástima que cuando fueron gobiernos el comisionado se aburrió de hacer habeas corpus y pedir un montón de cosas porque no se estaban cumpliendo y porque había un modelo muy represivo que inclusive en las discusiones que se dieron en esas bases programáticas del Frente Amplio, que las tenemos muy leídas y las tenemos bien claras, porque también necesitamos saber qué es lo que propone la oposición. No es una discusión de, bueno, me equivoqué con la palabrita, como dice Pereira. Es un tema de que pasó por comité de base, que pasó por comité de programa, que pasó por los sectores políticos, pasó por todo el país y después siguió esa palabra. O sea, yo no me quiero imaginar cuál era la palabra inicial o cuál era el concepto inicial, si eso fue lo que finalmente llegó después de 6, 7 u 8 filtros, pasando por los más moderados y pasando por gente que quizá, a mi entender, es más razonable. Por lo tanto, me gustaría que lo expliquen un poco más, pero nosotros lo que estamos planteando es mejorar las plazas, mejorar la dignidad humana, tenemos en cuenta lo del comisionado parlamentario, estamos mejorando la educación en cárceles ahora y proponemos seguir profundizándola. Entonces, yo creo que es interesante el debate porque hay un modelo distinto que se plantea en cuanto a la seguridad. Nosotros no tenemos ningún problema en plantear, y está en estas bases programáticas, bien grande, represión. ¿Cuál es el problema? Sí, queremos y creemos en la represión, porque hay cosas que están en curso. El tema es si vos mirás solo la foto o si mirás la película. Nosotros miramos las dos cosas, miramos lo que está pasando en este momento, necesita represión. Después también miramos la película, que necesita un montón de prevención, con policía turística, policía comunitaria, como proponemos, más cámaras, tener más personal, capacitar mejor al personal. Estamos planteando también, por ejemplo, la inclusión de estos aspectos de educación en cárceles. Estamos planteando de mejorar, por ejemplo, la justicia. Se está hablando de la querella privada, cuando hay una propuesta específica sobre querella privada. Hay un montón de gente, hay una gran cantidad de gente que cuando uno recorre dice, bueno, pero el delito lo sacan enseguida, o la pena fue muy poca, o no estoy de acuerdo con lo que se definió en la justicia. Bueno, nosotros no podemos influir porque hay una independencia técnica de nuestros jueces, está claro, pero sí podemos modificar algunas normativas que permita que tanto los fiscales como los jueces tengan más herramientas para castigar el delito que hoy en día está en curso. Entonces, yo entiendo cuando a veces desde la oposición se romantiza la cárcel, porque es más fácil romantizar, bueno, cambiemos un montón de cosas, el delito y demás. Bueno, pero hoy hay gente que la están robando. Esta mañana hay una noticia que es bien clara, que un juez tuvo que echar marcha atrás a un procedimiento porque no quedó claro si era antes de que saliera el sol ese procedimiento. O sea, por lo tanto, el delito estaba claro, estaba bien molesta la sociedad en general y ese barrio en particular sobre ese delito, pero sin embargo hubo que echarlo para atrás por el tema de la... Entonces, cuando se habla de allanamiento nocturno hay que ser bien claro. Hoy en día están pasando cosas de noche que es una complicación. Cuando se habla que se falta más personal, es bien claro. Falta más personal, más capacitación, faltan más cámaras, falta mejorar que la justicia sea más... dé más respuestas a la población. Entonces, hay un paquete de cosas que hay que quitar el romanticismo de la oposición, que ya lo sufrimos, ya pasamos 15 años, tuvimos modelos de despresionalizar como en la época de Díaz, tuvimos modelos un poco más represivos como en la época de Bonomi, ni era todo culpa de ellos, ni nosotros vamos a solucionar específicamente todo, pero lo que está bien claro es que nosotros decimos sin miedo que hay que reprimir algunos aspectos y hay que prevenir algunos otros. Pero aparte nos apoyamos también en un tema de estadístico. O sea, rompimos la tendencia ascendente de los delitos y yo creo que eso es algo que hay que destacar. Hemos estado esta mañana en perspectiva con Valentina Arlegui y Gonzalo Baroni, coordinadora de los equipos técnicos de Laura Raffo, referente en economía de ese equipo. Estamos conociendo algunos aspectos del documento con propuestas programáticas, propuestas para hacer historia. Quedan más, hoy nos hemos dedicado a algunos de ellos. Volvemos a conversar con ustedes, eventualmente organizar debates. La idea es que en el seguimiento de la campaña aparezcan acá, en este micrófono, aparezcan ideas, aparezcan justamente iniciativas, de modo que bueno, el oyente vaya conformando su punto de vista, sus opiniones.